y levantó la torre del guardián. Luego la arrendó a unos que la cultivaran y se fue. Cuando llegó el tiempo de recoger las uvas, envió a sus criados a donde los cultivadores para cobrarles la parte que le correspondía. Pero los cultivadores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otros lo apedraron. Todavía envió a otros criados más numerosos que los primeros, pero los trataron de igual manera. Finalmente les envió a su hijo pensando que por tratarse de su hijo lo respetarían. Pero los cultivadores, al ver al hijo, dijeron: este es el de la herencia, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Y efectivamente lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora pregunto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con estos cultivadores? Ellos respondieron: pues les dará una mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros cultivadores que le entreguen puntualmente la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo: ¿no han leído nunca lo que está escrito, lo que está en las Escrituras? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo, Dios les va a quitar su reino para confiárselo a un pueblo que produzca frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde Quibdó nos unimos a la Iglesia Universal en la alabanza al Señor en este domingo y también en la celebración de la fiesta de San Francisco de Asís. Para la humanidad, la figura de San Francisco tiene un significado muy especial. Es conocido como el santo del mundo. Y lo ha adquirido mucho más en esta última etapa de la vida de la Iglesia, precisamente porque el Papa Francisco ha querido asumir su servicio a la Iglesia inspirado en la figura de San Francisco. Para la ciudad de Quibdó, de la cual San Francisco es su patrono, esta espiritualidad ha marcado profundamente también el caminar en la vida de la fe y la construcción social que se ha llevado a cabo a lo largo de la historia en esta ciudad. Y el Señor nos sirve hoy este banquete de la palabra, precisamente contándonos esa historia o parábola de los viñadores. Los viñadores homicidas. Pero también es la historia de la parábola del viñador que está llamando siempre a nuestra conciencia para que nosotros podamos convertirnos.
Jesús estaba dialogando y cuando ellos estaban muy seguros de que estaban llevando a cabo su misión de una manera correcta, el Señor les enrostra todos sus pecados y su falta de compromiso. Por eso Jesús se inspira en el cántico de la viña que ya estaba en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, en la que Dios le reclama a su pueblo esa forma de actuar con su viña. Y él esperaba esos buenos frutos, las uvas dulces, pero vinieron los frutos amargos. Y entonces ya le quitó esa viña a los viñadores. Eso que ya estaba en el pueblo, que estaba en la mente de los que tenían el conocimiento bíblico del Antiguo Testamento, pues es complementado por Jesús. Y nos habla ahí entonces del viñador, el dueño de la viña, que es Dios. Dios que nos ha dado a nosotros nuestra propia vida para administrar, pero que nos ha puesto también en la sociedad para que vivamos unas relaciones interpersonales y comunitarias, para que seamos corresponsables. Ese Dios que cuida de su viña y que espera frutos. Por eso, este inmenso mundo en el que vivimos es la casa común. Y el dueño de esa casa es nuestro Padre Dios. Pero también Él ha querido compartir ese mundo con nosotros, y por eso se habla de los viñadores, los que trabajan en la viña. Él ha querido que los ríos, las montañas, las personas, los animales, todo lo que existe en este mundo esté al servicio de nosotros, pero no en una relación de dominación, sino para que nos ayude a crecer, para que nosotros vayamos disfrutando de esto sin dañarlo. Nuestras casas están al servicio de nosotros, nos protegen del agua, del viento, del sol, de todos los peligros. Pero no estamos viviendo en nuestras casas para destruirlas, sino para cuidarlas. Estas personas olvidan cuál era el objetivo que tenían allí. No eran los propietarios, sino los administradores. Y tenían que dar un fruto. Posiblemente el dueño de la viña hubiera podido dedicar ese terreno a que no produjera, o que produjera solo para él, pero lo quiso compartir con los demás. Y por eso no es un propietario injusto, sino un propietario justo, solidario, bueno, y por eso puede representar a Dios en ese ejemplo. Estas personas, cuando el propietario dice, bueno, vamos a compartir las ganancias, una parte es para ustedes y otra parte es para mí, en un acto de justicia y de solidaridad. Pero los administradores dicen, no, nosotros nos vamos a quedar con todo. Y entonces cuando envía a los servidores a reclamar, pues a unos los apalean, a otros los apedrean y a otros los matan. Y eso describe un poco también lo que habían vivido los profetas en la historia de Israel.
Cuando los profetas le pedían al pueblo los frutos que Dios quería, el pueblo se iba contra ellos y los mataba. Jesús dirá: Jerusalén, que matas a los profetas. Y llorará ante esa situación. Y los profetas siguen asesinados también a lo largo de la historia. Los que hablan en nombre de Dios, en nombre de la justicia, en nombre del bien común. Y al final entonces el Señor les quita la viña, porque mataron incluso a su propio hijo, que representa a Jesús. También esta humanidad representada en el pueblo judío y en el pueblo romano es capaz de matar a Jesús. Se mata a Jesús de muchísimas maneras. Se sigue matando hoy, con toda la persecución religiosa que están viviendo los cristianos en muchas partes del mundo. Pero lo matamos también nosotros cuando no vivimos nuestra fe con coherencia y con convicción. San Francisco apareció en un momento de la historia para decirle a la Iglesia y a la humanidad que iban por un mal camino. Es ese profeta que habla en nombre de Dios y empieza por cuestionar a su padre que solo pensaba en la riqueza, solo pensaba en su egoísmo, en su individualismo, que maltrataba a su familia y que maltrataba también a los demás, a sus clientes, a sus empleados. San Francisco empieza con esa crítica, pero va mucho más allá y le hace también una crítica a la iglesia de la época. Tanto que el Papa Inocencio III dijo: Francisco, tu pobreza nos avergüenza. Y hace una crítica a la sociedad que veía la guerra y la superficialidad como cosas normales de su vida. Y por eso San Francisco, que había ido a la guerra y que como todos los jóvenes de la época tenía ese sentido nacionalista de querer defender su tierra, abandona ese camino de la guerra y se compromete en el camino de la paz. Y abandona la superficialidad de la vida, abandona una vida de libertinaje, de trago, de vagancia, de pérdida del tiempo, y se organiza en su vida para empezar a ser una persona que tiene valores diferentes, para divertirse, para trabajar, para construir el mundo. Y San Francisco también denuncia las injusticias de esa sociedad y vuelve su mirada hacia los pobres, los leprosos que eran despreciados, tienen de San Francisco su atención. Y va por el mundo diciendo que esta sociedad, la sociedad de su época, marginaba y excluía a muchas personas y las condenaba a la pobreza. Y se hace amigo de la naturaleza, redescubriendo ese don de Dios. Y nos deja ese gran mensaje también de respeto por el medio ambiente a nosotros. Queridos hermanos, a veces nosotros también utilizamos nuestra vida para malgastarla y para maltratar. Eso no es solo un problema de los líderes, puede ser un problema también de cada uno de nosotros. Perdemos el tiempo. Nos consumimos a veces en nuestros vicios. A mí me ha preocupado durante este tiempo de la pandemia que en Colombia y en muchas partes del mundo, todo el mundo,
la gente no se sepa divertir y esté siempre tan necesitada del licor para poder divertirse, y que no encontremos otras formas de poder pasarla bien, inclusive exponiendo nuestra propia vida, la vida de nuestros seres queridos y la vida de muchas personas. Ahí tendríamos que preguntarnos qué mensaje tiene Francisco, el que se convirtió de esa forma a divertirse desordenada a una forma de gozar la vida al lado de Dios. Tal vez estamos transmitiendo a los niños y a los jóvenes esa idea. Y esos altos niveles de consumo de licor tendrían que ser evaluados por nosotros. Son causa de pobreza, son causa de enfermedades, son causa de divisiones familiares. Y también la drogadicción, que va creciendo como una forma también de divertirse, dicen algunos, la drogadicción como algo recreativo que termina destruyendo la vida de las personas. Hoy el Papa Francisco, ayer firmó el documento, pero hoy se ha referido de nuevo a ese documento y a la figura de Francisco. El Papa ha publicado una nueva encíclica, se llama Hermanos Todos, y se basa en un texto que escribe San Francisco de Asís. Y dice: así hablaba Francisco refiriéndose a los hermanos y a las hermanas. Por eso el Papa nos pone de frente a esa realidad. Todos nosotros somos hermanos y hermanas. En 1971 el Papa Pablo VI escribió un mensaje sobre la paz. Y el mensaje decía: todo hombre es mi hermano. En ese tiempo no estaba pues tan de moda esta cuestión de género, pero nosotros tenemos que decir también eso: todo hombre es mi hermano y toda mujer es mi hermana. Así tenemos que vivir. Y el Papa dice que no le habla solo a los cristianos católicos, sino que le habla a la humanidad. Es bueno que nosotros nos leamos los documentos del Papa. Un buen católico debe tener en su biblioteca esos documentos. Y el Papa en ese documento hace un análisis de la realidad y demuestra que no estamos considerándonos hermanos por todas las situaciones que se viven en el mundo, por los altos niveles de desigualdad que existen entre los países y dentro de los países, por la forma como se trata a los migrantes, por la trata de personas, por el desempleo, por el racismo, por esta economía de mercado que enriquece a unos y empobrece a la mayoría. Y luego el Papa nos invita a que ser hermanos y hermanas se traduzca en la vida política, económica, cultural, ambiental y espiritual. Ahí tenemos que expresar que nosotros somos hermanos. Y aquí tenemos en Quibdó, con esta espiritualidad franciscana, un referente muy importante. En Colombia se matan a los profetas, a los líderes sociales. Cada 2 días se ha matado un líder social en Colombia. Es una cifra absolutamente aterradora. Pero ¿cuántas personas se condenan también al hambre por estas injusticias sociales que tenemos? El Papa dice que debe haber un nuevo orden mundial en donde los pobres estén en el centro, porque solo así podremos realmente sentir que somos hermanos y hermanas.
¿Cómo está esta villa de Asís, esta ciudad de Quibdó en este momento? De alguna manera es una viña que se nos está muriendo. ¿Qué habla de la muerte de esta viña? Pues el alto índice de desempleo, la falta de educación de calidad para niños y jóvenes, la soledad y el aislamiento en el que están muchos campesinos de comunidades afro, de comunidades mestizas, de los pueblos indígenas. Habla de esto también, que Quibdó sea una ciudad extorsionada. Se nos está muriendo Quibdó también por la muerte, por el asesinato de tantos jóvenes. Más de 116 asesinatos ya en lo que llevamos de este año. ¿Qué significa eso? Significa que Quibdó está 4 veces por encima del promedio de homicidios a nivel nacional. Y resulta que Colombia, que tiene 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, está por encima de la región donde más homicidios se cometen en el mundo, que es América Latina. Por eso hoy nosotros tenemos que preguntarnos también qué vamos a hacer de serio para esto. Hoy San Francisco nos está preguntando también por los frutos de esta espiritualidad en Quibdó. ¿Qué nos ha pasado? Porque los frutos se ven en muchos aspectos, ciertamente. Son muchos los valores que se han construido en Quibdó. Eso hace que estemos aquí y que muchas personas que quisieran estar aquí no lo han podido hacer por las limitaciones sanitarias que tenemos. Son muchísimos los valores, pero ¿por qué también estas situaciones que tenemos? ¿Por qué los robos tan frecuentes? ¿Por qué estamos en el miedo y en la angustia que llega después de las 6 de la tarde? ¿Por qué las personas confinadas en muchos barrios y dominadas por actores armados y delincuenciales? Hermanos todos, tenemos que unirnos con la palabra de Dios que nos motiva, con el compromiso de cristianos católicos, para junto a todas las fuerzas vivas tratar de revertir esta situación. Es un llamado a que miremos las familias nuestras. ¿Qué ha pasado con nuestras familias? Con la educación de los niños y de los jóvenes. ¿Qué ha pasado con la educación formal? ¿Qué ha pasado con las administraciones a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional? ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? Y en la iglesia también nos preguntamos, ¿qué nos ha faltado a nosotros? ¿En qué hemos fallado y cómo tenemos que mejorar nuestro caminar? Con algunas organizaciones de la sociedad civil estamos organizando una marcha para el 9 de octubre.
para el próximo viernes. Y vamos a hacer también otras expresiones de la sociedad civil. Es importante que nos manifestemos y asumamos la parte de responsabilidad que tenemos. Porque recuerden ustedes que aquí apedrearon, en la parábola de hoy, apedrearon, apalearon y asesinaron a muchos. Y también está pasando eso en Quibdó. Se apedrea y se muele a palos a muchos a través del desempleo, de la falta de posibilidades de educación, de recreación, de una familia que se hace irresponsable en el cuidado de sus hijos, de la indiferencia ciudadana, de la falta de compromiso también gubernamental. No podemos entonces quedarnos ahí y hacemos un llamado a la alcaldía de Quibdó, a la gobernación del Chocó y a la presidencia de la República, para que Quibdó no se nos muera, para que nosotros podamos realmente ofrecer a la actual generación y a las futuras generaciones niveles de vida como los que Dios quiere. Nos ha dado este mundo hermoso, todas estas posibilidades que tenemos. El Chocó le da al mundo oxígeno, agua, biodiversidad, le da cultura y debe recibir también esos beneficios. Y cada uno de nosotros tiene que comprometerse en ese caminar. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, a quien San Francisco le tuvo un afecto muy especial, nos acompañe también a nosotros en este caminar y que podamos seguir imitando las virtudes de San Francisco, así sea. Proclamemos nuestra fe católica. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unámonos en oración a Dios Padre misericordioso. Por intercesión Digamos de confiadamente: San Francisco de Asís, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Santa Madre Iglesia Católica, para que siga produciendo buenos frutos para el reino de los cielos, oremos. Por intercesión de San Francisco de Asís, escúchanos, Señor. Por los gobiernos de las naciones, para que luchen por la construcción de una paz duradera, oremos. Por intercesión de San Francisco de Asís, escúchanos, Señor. Por los más necesitados, especialmente por los marginados de la sociedad, para que la Iglesia encuentre ese efecto que necesita, oremos. Por intercesión de San Francisco de Asís, escúchanos, Señor. Por nosotros, para que nos mantengamos firmes en la viña del Señor hasta que Él vuelva, oremos. Por la intercesión de San Francisco de Asís, escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, que hoy celebra su fiesta patronal, para que a ejemplo de San Francisco de Asís, crezcamos en la unidad y la fraternidad,
siempre dispuestos a servir a Cristo en el pobre y necesitado. Por Oremos. intercesión de San Francisco de Asís, escúchanos, Señor. Escucha, Padre de bondad, la oración de tu pueblo y concédenos todo lo que con fe te hemos pedido por Jesucristo, nuestro Señor. Pan y vino son frutos de la viña del Señor que estamos llamados a cultivar, para que convertidos en pan y vino se consagren en el cuerpo y la sangre de Jesús. Agua y luz, símbolos de las gracias del sacramento del bautismo que nos hace hijos de Dios y hermanos de la humanidad. Flores, expresan nuestra alegría de haber podido celebrar la fiesta de nuestro santo patrón. Bendito seas por siempre, Señor. Solo ofrecer comida, el ofrecer pan y vino, no es solo ofrecer comida, es ofrecer unos signos, donde está la propia vida, es ofrecer unos signos, donde está la propia vida. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para vuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te pedimos nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al cual San Francisco de Asís tan ardientemente se adhirió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo que nos enviaste al Redentor, para que compartiera en toda nuestra condición humana menos en el pecado y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia, pecando, habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos diciendo: Santo Dios, Santo
divino y trino, Santo Dios, divino y santo. Los ángeles van en coro, van cantando santo, santo. los ángeles van en coro, van cantando santo, santo. Gloria al Padre y gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, divino y trino, Santo Dios, divino y santo. Santo Dios, divino y trino, Santo Dios, divino y santo. Los ángeles van en coro, van cantando santo, santo. Los ángeles van en coro, van cantando santo, santo. Gloria al Padre y gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, San Martín de Porres, San Pablo VI y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia, comunidad cristiana católica de San Francisco de Asís, los hermanos que participan de esta celebración por los medios virtuales en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Encomendamos a todos los que hicieron grandes estas festividades en honor a San Francisco de Asís y ya viven la Pascua junto al Señor. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
nos expresamos un gesto de paz. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Para la comunión vamos a hacerlo ordenadamente, pausadamente. Vamos a estar los dos sacerdotes. Uno va a ir al centro del templo y va a dar la comunión allá, y lo vamos a hacer muy despacio. El otro va a estar aquí, guardando las distancias. Le pedimos el favor al señor de la cámara que nos colabore un momento ahí. Y van a guardar la distancia. Vienen primero los del lado derecho y después los del lado izquierdo, aquí de las naves centrales. Luego vamos a ir también a las naves laterales. Entonces, bueno, entonces, como vamos a tener más ministros, entonces vamos a distribuir 2 en el centro y 2 en las naves laterales, muy despacio y guardando la debida distancia. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Bendito seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, que se parece a ti. Bendito seas, mi Señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad. Omnipotente, altísimo,
Altísimo, mi buen Señor. Tuyos son la gloria y el honor y toda la bendición. Omnipotente, Altísimo, mi buen Señor. Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno, y por el viento que nos despeja, golpeando nuestra cara. Bendito seas, mi Señor, por la limpia hermana agua. Ella es sutil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior. Omnipotente, Altísimo, mi buen Jesús. Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, Altísimo, mi buen Señor. Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por nuestro hermano fuego. Él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor. Bendito seas, mi Señor, por la hermana madre tierra. Produce flores, frutos y hierbas, nos sostiene y nos lleva. Omnipotente, Altísimo, mi buen Señor. Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, Altísimo, mi buen Señor. Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por nuestra orfana la muerte. El alma nadie se puede escapar, alabar y bendecir. Bendito seas, mi Señor, por la hermana amistad, la cual es muy necesaria para el corazón del hombre. Omnipotente, Altísimo, mi buen Señor. Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, Altísimo, mi buen Señor. Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, Altísimo, mi buen Señor. Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, Altísimo, mi buen Señor. Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por nuestro hermano fuego. Él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor. Bendito seas, mi Señor, por la limpia hermana agua.
Ella es sutil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Oremos. Por este sacramento que hemos recibido, concédenos, Señor, imitar a San Francisco de Asís en su caridad y en su celo apostólico, para que gustemos los frutos de tu amor y nos entreguemos a la salvación de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Acción de gracias. Gracias, Padre de amor, por haber permitido celebrar esta fiesta de nuestro santo patrón Francisco de Asís. Gracias porque a pesar de las limitaciones causadas por la pandemia del coronavirus, todos los devotos estuvimos ahí presentes, con gran espíritu de fe y tratando de cumplir las normas de bioseguridad. Al darte gracias, nos ponemos en tus manos, Padre de amor, y nos confiamos a tu santa misericordia. Gracias por todo, Señor. Entonamos la salve a nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís, como acción de gracias por los beneficios recibidos por su mediación ante el Señor. Salve.
virtudes ensalcemos. Gloria, gloria, alabanza y honor. Gloria a Francisco, cantemos. Nuestro Padre protector. Gloria a Francisco, cantemos. Nuestro Padre protector. Tus virtudes ensalcemos. Gloria, alabanza y honor. Gloria, alabanza y honor. Gloria, alabanza y honor. Alabanza y honor. Ruega por nosotros, San Francisco de Asís, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. bendiciones en el Señor para todos. Agradecemos al señor obispo haber presidido la Eucaristía de apertura y finalización de las fiestas, al consejo directivo, a las juntas barriales, a todos los que se esforzaron para realizar estas fiestas en estas situaciones que nos tocó este año. Algunas recomendaciones para salir del templo. Su atención, por favor. Los de la parte aquí izquierda saldrán por esta puerta, por favor. Y los de este lado saldrán por esta. Para el recorrido con la imagen de San Francisco de Asís, no va al pueblo. Irán los del consejo directivo, un carro de la policía abriendo la procesión, otro cerrando, no más porque no está permitido. Presentamos excusas, pero para evitar sanciones no podemos. Entonces, usted puede estar en el lugar donde pasa la imagen. Este año nos tocó así. Les agradecemos la colaboración, por favor. No puede ir nadie. El 5 de julio fue horrible la salida por la imprudencia de la gente. Por poco me pisan motos y carros. Entonces, esto hay que tenerlo claro. No pueden ir. No pueden ir. No soy el presidente de la Junta Central, no sé, pero no podemos. Esto lo ve el mundo entero. Esta procesión y esta Eucaristía la ve el mundo entero. En España, en Roma, por allá, están viendo. Entonces, conservemos la prudencia para que siempre demostremos la buena imagen que todos nosotros tenemos de orden y buena cultura, ¿no? Entonces, les agradezco y tener en cuenta estas recomendaciones, por favor. Muchas gracias. A partir de hoy, óigase bien, los domingos para participar de la Eucaristía, la inscripción se hará al ingreso, porque muchos se registran y en la hora no llegan, y hay hermanos que se registran, que no se registran y quieren entrar. Entonces, usted llega, le toman la temperatura, se registra y entrará al recinto de la catedral para que no nos llamen por el teléfono, por favor. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.
La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ariel, diga. Cuenta Cecilia Machado que por allá en los años 30, un día 20 de julio, fiesta de la independencia, en casa de Concha Pino, organizaron la fiesta de amarillo, azul o rojo. Se vestían las doncellas, los hombres de blanco entero y en un fajón la bandera, y tocaba la banda